Este libro es muy pequeñito. Búsquelo en su Biblia, el libro de Ageo. Está después de Sofonías y antes de Zacarías. Es un libro que tiene apenas 2 capítulos, pero yo quisiera que al estudiar un poquito este libro pudiéramos extraer algunas verdades espirituales fantásticas. Cuando tenga Ageo, dice amén. Bien. Dice, vamos a leer de ese libro de Ageo. Versículo 19 del capítulo 2 dice, ¿está todavía la semilla en el granero? ¿Todavía la vid, la higuera y el granado y el olivo no han dado fruto? Pero ¿qué sigue diciendo? Pero desde hoy, diga conmigo hoy, es un día, es interesante cómo Dios dice que desde hoy os bendeciré. Por favor, pregúntele al que está a su lado, ¿qué entiendes tú por bendición? Le ruego que le pregunte ahí, ¿qué entiendes por bendición? Porque quiero hablarle un poquito esta noche. Ageo es vamos a bajar el monitoreo un poquito. Ageo es un libro que nos enseña a nosotros una verdad fantástica. Cuando el profeta Ageo, que interviene aquí en este libro 4 veces y que da su profecía, que da su mensaje, Israel está viviendo una etapa de, ellos están bajo el dominio de los persas. No son un pueblo libre, son un pueblo que está bajo una dominación. Y Ageo surge dentro de la historia de Israel con un mensaje, con cuatro profecías o 5 profecías, 5 intervenciones de Dios que van a marcar una diferencia abismal en el desarrollo del pueblo de Israel. Vamos a bajar un poquito. Y dice ahí la escritura, quiero llevarle a usted porque hay muchos puntos que son importantes que nosotros veamos de la profecía y de la intervención de Dios, cómo Dios interviene, cómo Dios marca las cosas y cómo puede haber gente, personas en el mundo que tengan de todo, que tengan dinero, que tengan propiedades, que tengan de todo, pero que no son bendecidos, ¿sí usted? ¿Y cómo puede haber gente que malinterpreta la bendición de Dios? Ageo nos enseña a nosotros, una de las cosas que nos enseña es a poder entender qué es la bendición de Dios. Antes de entrar en eso, tal vez le rogaría, ya le preguntó, ¿qué entiendes por bendición? Pregúntale, ¿te sientes bendecido? Es una buena, ¿te sientes bendecido? Porque alguien dirá, hermano, pero fíjese que no tengo para pagar la renta y no tengo carro, ando a pie. ¿Y cómo va a sentir bendecido? Vamos a entender en el libro de Ageo aspectos bien interesantes de lo que representa la bendición. Y entonces Ageo da 5 profecías, 5 palabras, y dice, vino la palabra de Jehová en el primer día del mes sexto del año segundo de Darío.
Israel está en una situación, ya le dije, de dominación persa. Y entonces en el verso 2 dice: así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice: no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo: ¿es acaso tiempo para vosotros, para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas, mientras esta casa está desolada? Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos: considerad bien vuestros caminos. Me gustó mucho la versión que no dice considerad, sino la versión que dice meditad. Meditad. Ese verso 5, pensad bien sobre vuestros caminos. Lo primero que quiero que usted observe es que el profeta Ageo, cuando va a intervenir en su profecía, Ageo le da una importancia capital al templo. El templo, nosotros tenemos que comprender algo de parte de Dios, cómo Dios opera. La gente dice que Dios está en todo lugar, y es cierto, Dios está en todo lugar. Incluso el apóstol Pablo dice: en Él nos movemos, en Él vivimos, en Él somos. O sea, Dios está en todo lugar. Pero Dios siempre escoge un lugar, una sección donde manifestarse. Y por eso es importante que entendamos nosotros, porque hay personas que dicen: bueno, ¿y para qué tengo que ir yo, por ejemplo, a la congregación, si yo puedo buscar a Dios en mi casa? Yo puedo orar a Dios en mi casa, Dios está en todo lugar. Y es cierto, Dios está en todo lugar. Pero Ageo nos enseña a nosotros que Dios escoge lugares específicos donde Él quiere ser glorificado, donde Él pone su voluntad. Usted recordará, por ejemplo, cuando Dios le dice a Moisés, Dios saca al pueblo de Israel de Egipto y lo lleva al monte Sinaí. Y en el monte Sinaí le dice: quiero que prepares un tabernáculo. ¿Para qué necesitaba Dios un tabernáculo si Dios está en todo lugar? Y ese tabernáculo lo necesitaba para tener contacto, para manifestarse, para dar a conocer su voluntad. Hace unos días, usted recordará que estuvimos estudiando las jornadas de la salida de Egipto, y uno de nuestros hermanos que vino a predicarnos nos introdujo de una vez no solo a Canaán, sino al propósito de Dios en Canaán. Dios, utilizando al rey David, dio los planos para un templo. Y de pronto se levanta el templo, y cuando se levanta el templo, entonces Salomón ora, y Salomón dice: que tus ojos estén sobre esta casa, que tus oídos estén atentos sobre este lugar. Entonces el templo era la casa, supuestamente la casa de Dios, pero era el lugar donde estaba destinado que Dios iba a escuchar y que Dios iba a responder. De tal manera que usted, que ha estudiado un poquito la Biblia, sabe que Salomón dijo: si tu pueblo se va esclavo al extranjero y de allá oraren con sus manos para esta casa, tú oirás desde los cielos. Y entonces se desarrolla todo el acercamiento a Dios en el judaísmo con la existencia del templo. El templo era lo más sagrado. Todos tenían que llegar 3 veces al año al templo. Las fiestas eran en el templo, porque el templo era el lugar donde Dios marcaba su voluntad y donde Dios era glorificado. Ahí tenían que llevar sus sacrificios, y esos sacrificios, los sacerdotes tomaban los animalitos y los sacrificaban, pero era en el templo. Por eso
Por eso si algo era motivo incluso de orgullo para los judíos, era el templo. Le dijeron a Jesús, mira qué piedras, las piedras sobre piedras, porque el templo era el punto, era la embajada, era el punto de contacto entre lo divino y las personas. Y entonces Ageo, cuando surge Ageo, el pueblo de Israel viene de la esclavitud de Babilonia. Usted que sabe la historia, estoy poniendo un poquito de base para lo que quiero comentar. Israel, hermano, cuando David está reinando, está viviendo una época de gloria porque Dios le da victorias a David tremendas y se expande el gobierno y el reino de Israel. David le deja a Salomón los planos y todo el recurso para edificar el templo, y Salomón levanta un templo que en ese momento era una maravilla en todo el mundo. Ese templo fue edificado y dice la Biblia que cuando fue ensamblado no se escuchó martillo, sino que todo se preparó en la cantera y milimétricamente exacto cada bloque encajaba, y cuando se edificó no se oyó martillo. O sea, la sabiduría de Salomón desarrolló en que la construcción del templo fuera gloriosa. Y cuando ese templo se inauguró, entonces dice la Biblia que los sacerdotes no podían ministrar porque la nube de la gloria de Dios llenó esa casa. Y esa casa fue llena de la bendición y de la gloria de Dios. Y por eso los judíos ahí tenían contacto directo con su Dios, contacto con lo divino. Ahora, ¿qué busca un pueblo cuando tiene contacto con lo divino? Bendición. ¿Está conmigo? Bendición. Es decir, yo creo que usted vino hoy porque usted de alguna manera y yo de alguna manera hemos entendido que Dios derrama bendición. Amén. Pregúntele a que está a su lado, ¿por qué viniste? Tal vez le va a decir porque estaba aburrido en casa, pero bueno. Pero la idea es ser bendecidos. Ahora, usted recordará, por ejemplo, que el contacto, porque perdone que sea tan en este sentido tan didáctico en esto, porque cuando Dios expulsó al hombre del Edén, el hombre perdió realmente la satisfacción de la vida. Dios, cuando Dios creó al hombre, Dios no lo creó para que sufriera. Es más, dice la Biblia que y se infiere y se puede ver claramente que cuando el hombre estaba bien con Dios en el huerto del Edén, hasta para tener sus hijos no habían dolores. Imagínense que tal vez ahí hubieron hijos en el huerto y nacieron, y Eva sin dolores, sin muchos dolores, tal vez como una pequeña cosquillita y ya nacía el niño. Pero cuando ellos pecaron, Dios le dijo: aumentaré en gran manera tus dolores. Y se complicó la vida de la mujer, se complicó la vida del hombre, se complicó ahora para comer había que sudar, trabajar duro, y entonces la vida se hizo difícil para el hombre. Entonces era necesario restaurar la comunión con Dios, porque debo decirle, hermano amado, la persona que no tiene contacto con Dios realmente está existiendo, pero su estilo de vida no es una vida bendecida. Se lo voy a probar por la Biblia, porque la bendición, hermano, en Ageo nos va a enseñar que la bendición no es tener cosas. La gente piensa que la bendición es tener cosas, pero la bendición no es tener cosas. Esas son añadiduras. La bendición es más profunda que esa realidad. Y entonces el hombre empezó a buscar otra vez, a querer tener contacto con Dios, y por eso
surgió la época de los altares, donde usted recordará a Abel y a Caín en un altar ofreciendo sacrificios a Dios. Y los altares eran el punto de contacto cuando eran personas individuales. Pero ahora que salen de Egipto ya son 2 millones de personas. Ahora se necesita un lugar como el tabernáculo de Moisés, donde pudieran llegar y acercarse al contacto divino. Pero cuando entran a Canaán, ya no son 2 millones, son mucho más. Y ahora se necesita un templo. Y por eso Salomón levanta el templo. Y ese templo fue fascinante, fue hermoso. La gloria del Señor llenó ese templo. Y la Biblia nos marca que en ese periodo de Salomón, Israel vivió una de las épocas más hermosas que jamás hayan vivido. De tal manera que de todo el mundo de aquel entonces llegaban a escuchar la sabiduría de Salomón. Y eso implicaba que las riquezas del mundo llegaran a Jerusalén. De tal manera que la Biblia dice que en el tiempo de Salomón nadie apreciaba la plata. Nadie quería plata. Había tanto oro que nadie quería plata. Hacían escudos de oro. Fíjese, hermano, que los escudos del ejército de Salomón eran de oro puro. Es decir, yo sé que hoy en día ha habido mucho ataque para la iglesia en cuanto a las cosas materiales, pero en el libro de Ageo, uno de los versos que está ahí dice, y se lo voy a leer o lo voy a buscar aquí con usted. Dios le dice al pueblo de Israel que, déjeme buscar el verso, mío es el oro y mía es la plata. Está en el versículo 8 del capítulo 2. Dice Dios, mía es la plata y mío es el oro. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que realmente en el acercamiento a Dios, en el acercamiento al verdadero Dios, usted va a encontrar riqueza. Usted va a encontrar prosperidad. Usted va a encontrar todo tipo de cosas buenas. Por eso dice el libro de los Salmos, hay delicias a su diestra. Es decir, cuando Dios creó al hombre, debo recordarle, hizo un huerto. Y del Edén salía un río que regaba el huerto. Pero cuando usted va a la palabra que significa Edén, Edén significa deleite. Eso quiere decir que Dios creó al hombre para que el hombre llevara una vida de deleites. Aquí vamos entrando en lo que es la bendición. Diga vida de deleites. Vida de, llamémosle, placeres. Pero no piense en los placeres mundanos. Piense, por ejemplo, en el placer que hay en comer. No me diga que no es sabroso comer. Pero ¿a cuántos de nosotros nos hace mal la comida? Y fíjese usted que entonces Ageo, cuando este libro tan pequeño tiene cosas tan hermosas, que de pronto entonces Dios le dice a Israel, porque ellos, según leemos nosotros en el versículo 4, ellos tenían buenas casas, no estaban pobres, no estaban quebrados. Dice que ellos habitaban en casas artesonadas. O sea que era un pueblo que de pronto estaba individualmente, tenía posesiones. Pero Dios le dice a través de Ageo, le dice,
Pero ustedes se han olvidado de algo. Se han olvidado de mi casa, les dice Dios. Y entonces, como ustedes se han olvidado, porque la casa, repito, es el lugar del contacto, es el lugar del acercamiento entre lo divino y lo humano. ¿Qué es lo que nosotros sacamos, por ejemplo, de venir a la congregación? Dios utilizó un punto de contacto en el tabernáculo de Moisés. Luego utilizó punto de contacto en el templo de Salomón. Y ahí estaba la bendición de Dios. Pero usted que lee la historia se da cuenta que conforme pasó el tiempo, ellos se rebelaron contra Dios, se volvieron idólatras. Y entonces Dios envió a Jeremías y a los profetas para que les advirtieran que volvieran de sus caminos. Y uno de los versos que hay en Jeremías dice: paraos en vuestros caminos y preguntad por la senda antigua y caminen por eso. Pero dijeron no. El pueblo dijo no. Y entonces Dios hace que Babilonia los agarre y se los lleva cautivos. Y usted recordará cómo se llevó a Daniel y a todos ellos cautivos a Babilonia. Y ellos perdieron toda la riqueza que habían acumulado en el tiempo de Salomón. O sea, de pronto, un pueblo que era cabecera de montes, un pueblo que de todos lugares llegaban a escuchar la sabiduría de Salomón, ahora es un pueblo disperso en el mundo que está esclavizado por causa de que ellos eran idólatras. Dios le revela a Daniel que va a restaurar Jerusalén. Y usted sabe que Daniel se pone a investigar ahí y empieza a leer el libro de Jeremías, donde dice 70 años, y se pone a orar. Y entonces Dios le revela que va a restaurar Jerusalén. Y entonces cuando ellos salen en el tiempo de Zorobabel, porque ahora Zorobabel va como gobernador bajo el imperio persa, van a su tierra, pero está devastada esa tierra. Y entonces ellos, hermanos, empiezan a hacer sus casas. Pero Dios les dice: ustedes no han entendido el tiempo que están viviendo. Ustedes están viviendo en sus casas artesonadas, supuestamente tienen de todo, pero no están bendecidos. Fíjese qué interesante es esto. ¿Sabe por qué le digo que no están bendecidos? Porque en el versículo 2, en el capítulo 2, versículo 19, dice: pero desde hoy os bendeciré. Entonces tenían casas, tenían recursos, pero Dios les dice: ustedes no están bendecidos. Déjenme adentrarlo entonces en este libro. Y entonces Ageo les dice: ¿es acaso, verso 4, tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesanadas, mientras esta casa está desolada? Verso 5: ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos. Mire lo que les dice. Lo primero que quiero que veamos que les dice es: sembráis mucho. ¿Y qué dice? Y recogéis poco. Y aquí voy a entrar despacio en esto, porque hace unos días estábamos hablando en la radio con el pastor que predicó el martes de España. Y él nos decía y nos enseñaba, y platicando con él me decía: yo estoy desarrollando la iglesia ya y haciéndole ver a la gente que tiene que esforzarse, que tiene que ser trabajadora, que tiene que ser diligente, que tienen que proyectarse porque esa es parte de la enseñanza de la iglesia. Porque van a alcanzar un estatus de vida mejor, van a alcanzar quizás
mejores salarios, van a alcanzar tal vez tener posiciones, porque la mano del diligente hace prosperar. Amén. Y entonces fíjese usted que dice aquí, yo quiero llevarle a la Biblia. Dios les dice, ustedes les dice, siembran mucho, póngale trabajo duro. Hermano, yo trabajo desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y trabajas mucho, pero cosechas poco. Y entonces, de pronto eso no es bíblico. Porque lo bíblico es, según dice Proverbios capítulo 10, verso 4, dice, la mano negligente hace pobre. O sea que el que no quiere hacer nada se va a empobrecerse. Mas la mano de los diligentes enriquece. Proverbios 12:24 dice, la mano de los diligentes se enseñoreará, mas la negligencia será tributaria. Proverbios 13:4 dice, desea y nada alcanza el alma del perezoso. Aquí no hay ninguno, diga. Mas el alma de los diligentes será engordada. Entonces, en el tiempo, porque quien escribió esos proverbios fue Salomón, hermano, Salomón en la sabiduría les enseñó que la mano del diligente prospera. Fíjese que el que trabaja fuerte, el que se esfuerza, bíblicamente dice que la diligencia me va a enriquecer. O sea que yo no estoy en contra de que el trabajo es el que enriquece. Sí, si usted trabaja fuerte, trabaja duro, pongámoslo en el plano del campesino, si siembra bastante, va a cosechar bastante. Y también Pablo dice, el que abundantemente siembra, ¿qué dice? Abundantemente cosechará. O sea que es una ley natural del trabajo. Pero de pronto Israel no veía el cumplimiento de esa ley. Ellos sabían que si sembraban mucho, iban a cosechar mucho, porque eso es Biblia. Por ejemplo, el que siembra escasamente, escasamente va a cosechar. Pero el que siembra abundantemente, abundantemente va a cosechar. Esa es una ley de la palabra del Señor. Es la ley de la siembra y la cosecha. Usted no puede esperar cosechar mucho si siembra apenas un pedacito de tierra. Pero si está hablando pensando en el campesinado, pero si uno siembra, mire, por ejemplo, si usted va camino aquí al norte y ve los sembradíos que hay ahí, usted se da cuenta por qué cosechan tanto, porque hay tanta comida, porque se siembra abundantemente. Entonces Israel sabía esa ley. Pero oiga lo que les dice Ageo, les dice. Voy a repetir, Proverbios 10:4, la mano negligente hace pobre. Y eso hay que enseñarle a los muchachos. Oye, si tú eres un haragán vas a ser pobre. Pero si tú eres alguien diligente en tu trabajo, en tu estudio, pues te vas a enriquecer. Proverbios 12:24, si tú eres diligente vas a estar en rangos de cabeza y de señorío. Pero si tú eres negligente, siempre vas a estar tributando debajo. Proverbios 13:14. Desea y nada alcanza el alma del perezoso. Por favor, repita conmigo, aquí no hay ninguno. Mas el alma de los diligentes será engordada. Entonces, Israel sabía esa ley. Pero oiga lo que dice en el verso 6 del capítulo 1. Sembráis mucho. De acuerdo a la ley de la siembra y la cosecha, ¿qué tenían que cosechar? Mucho. Porque sembraban mucho. ¿Qué tenían que cosechar? Mucho. Pero ¿qué les dice Dios? Ustedes siembran mucho, pero recogen poco.
Les dice algo más. Ustedes comen, fíjense qué tremendo es esto. Sembráis mucho, pero cosecháis, recogéis poco. Coméis, pero no hay suficiente para que os saciéis. ¿Cuál es la finalidad de comer? No me vaya a decir engordar. La finalidad de comer es estar satisfecho. Ahora, abra los ojos, porque hay mucha obesidad en los Estados Unidos. Porque la gente come mucho. ¿Pero por qué come mucho? Porque no se sacia. ¿Y por qué no se sacia? Porque no están bendecidos por Dios. Porque la bendición de Dios es que uno coma y se satisfaga. Se lo voy a probar. Se lo voy a probar. La bendición de Dios es que usted siembre poco y coseche mucho. Mire, si a usted si yo le dijera, lo normal es que si yo trabajo 8 horas, me paguen 8 horas. Pero ¿qué le parecería que yo trabajara 2 horas y me paguen 8 horas? Usted dice, la cosa cambia, ¿va? Pero hay quienes trabajan 10 horas y les pagan 2. Es decir, trabajan mucho, pero recogen poco. Y la respuesta, ¿por qué pasa eso? Porque no están bendecidos. Y sí que, por eso le digo que al estudiar Ageo, yo me puse a estudiar Ageo, y entonces dice ahí, sembráis mucho y recogéis poco. O sea, si usted trabaja mucho, pero gana muy poco, medite en sus caminos. Porque yo le voy a dar la clave para que usted sea bendecido, para que Dios diga, desde hoy te bendeciré. Porque por eso, fíjense que en el libro de Ageo hay 4 llamados a meditar. Dios les dice, mediten, piensen, razonen. ¿Qué es meditar? Dale vueltas. Oye, ¿por qué? Porque yo me mato trabajando, me levanto de las 5 de la mañana, termino de trabajar a las 6. ¿Y por qué estoy tan fregado? Y entonces de pronto, ¿no será que yo no estoy bendecido? Por una razón. Yo quiero estar bendecido. Entonces dice ahí, vamos despacio en esto, porque a mí me fascinó este libro, porque de pronto dice, coméis y no os saciáis. Vea lo que dice el Salmo 22, verso 26. Dice ese salmo, comerán los pobres, Salmo 22, verso 26. Comerán los pobres, ¿qué dice? Y se saciarán. Entonces no dice que comerán los ricos, o sea que no, la satisfacción en la comida no depende de que sea faisán dorado o que sean frijolitos charros. La bendición de la comida es que aunque sea una tortilla con queso, te satisface. Porque puedes comer lomo relleno y te va a dar diarrea, y te va a dar agruras, y vas a tener problemas digestivos. Eso no es bendición. Por eso dice, los pobres comerán y se saciarán. Los que buscan al Señor le alabarán. Viva vuestro corazón para siempre. Entonces, me estoy dando a entender lo que es la bendición. Fíjese usted que ahí dice otro salmo, Salmo 65, verso 4. Dice, dichoso el que tú escogieres e hicieres llegar a ti para que habiten tus atrios. Seremos saciados con el bien de tu casa, tu santo templo.
¿Qué es el bien de la casa? Mire, hermano, posiblemente en su casa no lo esté esperando un plato de camarones a la diabla. Posiblemente sea una tortillita con queso. Pero si usted es de estos bienaventurados, al salir de aquí, esa tortilla le satisface. Y le sana. Y su corazón, como dicen los pobres, viva tu corazón. No va a haber daño en el corazón. No va a haber colesterol, no va a haber triglicéridos, hermano, porque la bendición es que lo que tú comas te satisfaga. Hermano, mire, yo he estado en restaurantes donde un plato de comida vale $75. Y he estado en restaurantes donde un plato de comida vale $3. Y no crea que por comer un plato de 75, $80, estoy saciado. No, hermano. La satisfacción de la comida es la bendición de Dios. Por eso, mire, por eso los que están obesos deben revisar. Porque si no te satisface la comida, Señor, ¿por qué no me satisface? ¿Y por qué estoy y va de darle? Y mire, y por eso a mí me da, créame, a mí me da tristeza cuando voy a los buffets. ¿Usted no ha ido a los buffets, hermano? Mire la gente que va a los buffets. Todos son, miren, a mí me consta. El otro día me voy a ministrar con ustedes porque a veces haciendo un poco de ejercicio, me fui al gimnasio, hermano, y de repente me voy al jacuzzi y había una hermosa mujer en el jacuzzi, hermano, y entonces, y otras personas, ¿verdad? Y entonces yo me metí tranquilo al jacuzzi, se sonrió conmigo, yo también me sonreí con ella, pues porque es normal, ¿verdad? Y me senté ahí. De repente veo que se para. Hermano amado, casi llenaba medio jacuzzi. Y la vi caminar y me consternó. Dije, pobre mujer, está demasiado. Yo calculo que lo menos pesaba 600 libras o 400 libras. ¿Por qué la gente come? ¿Alguna vez ha estado usted en depresión? Hay gente que se le da por comer. Y comen. ¿Y por qué? Porque no están bendecidos. Por eso no les satisface lo que comen. La bendición no es comer mucho. La bendición es que agarres tú una anquita de rana y te la disfrutes. Y aunque después te vaya saltando. Miren lo que la Biblia dice. Joel capítulo 2 verso 19 dice: y responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan y mosto y aceite. ¿Y qué dice? Dice, no solo les voy a dar, serán saciados. Por eso, hermano, hay mucha gente que tiene mucha plata y que come en tremendos restaurantes y no están satisfechos. Y uno dice, pero ¿cómo no está satisfecho? Se comieron. Porque la bendición de Dios. Voy a un último verso. Juan capítulo 6 verso 12 dice: y como fueron saciados, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que han quedado, porque no se pierda nada. Cuando Jesús les dio de comer pan y peces, dice que fueron ¿qué? Saciados. Qué interesante, hermano. Entonces Dios les dijo, ustedes les dijo, mira, o sea, diles que mediten, porque sembráis mucho y recogéis poco. Coméis, pero no hay lo suficiente para que os saciéis. Eso de no hay lo suficiente, esa ahí en la Biblia, en Ageo capítulo 1 verso 6,
En nuestra Biblia aparece en letra cursiva. Eso quiere decir que no está en el original, que lo pusieron porque el escritor entendió que para sentirse satisfecho hay que tener suficiente. Ahí es donde se mete la cabeza del traductor. Para sentirse satisfecho no hay que tener suficiente. Es que Dios bendiga. Es que lo que comas. Yo me recuerdo que en una oportunidad yo le pregunté al Señor: Señor, ¿cómo va a ser la comida en el cielo? Y recuerdo que esa noche de pronto me veo en un lugar y llega un personaje, posiblemente un ángel, qué sé yo, con una porcelanita, un platito así chiquito. Haga de cuenta y caso, con un pedacito de cake, pero pequeñito, y una cuchara pequeñita. Y entonces me lo fue a dar. Y yo, en mi mente latina, dije: ¡ala, qué tacaños! ¿Verdad? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo me dan ese poquito? Pero agarró la cucharita, partió un pedacito de ese cake, me lo puso en la boca, y poniéndomelo en la boca, un sentimiento de satisfacción me invadió total, que ya no quería más. Dije: así era el maná. El que recogía mucho no le sobraba, y el que recogía poco no le faltaba. ¿Por qué? Porque no depende de la cantidad, depende de la bendición que te da satisfacción. A ver, ahora sí, pregúntale a que está a tu lado: ¿tú estás bendecido? O sea, te comes tus, qué sé yo, tus frijolitos charros y te dan poquito, pero te satisface, hermano. O te ponen la olla ahí y no te satisface. ¿Qué más les dijo? Bebéis, pero no hay lo suficiente para que os embriaguéis. Mire, vamos al verso 6. Bebéis, pero no hay lo suficiente. Fíjese que la versión de las Américas dice embriagarse. Dice la versión 60: bebéis y no os saciáis. Quiero llevarle a un verso fantástico. Usted ve a Jesús en las bodas de Caná de Galilea y le dicen: no hay vino, se acabó el vino. Que la Biblia, debo aclarar algo, la Biblia no está peleando con tomar vino. Vino, no licor, vino. Porque hay quien dice: a tomar vodka o a tomar ron. No, vino del fruto de la vid. La Biblia no pelea con tomar vino. La Biblia lo que dice es: no os embriaguéis con vino. Por eso, si usted, por ejemplo, acostumbra, ahora que, porque algunos van a festejar la cena de Navidad, yo sé, y va a poner su copita de vino, nada más dice: no os embriaguéis. Biblia. Tal vez usted dirá: hermano, mire, es que a mí me enseñaron. Mire, a mí no me importa lo que le enseñaron, me importa lo que la Biblia dice. Porque lo que le enseñaron a uno, hermano, a mí me enseñaron que la televisión era el cajón del diablo. ¿Y cuántos tienen caja del diablo en su casa? Entonces vamos a la Biblia, porque la Biblia es el libro que norma mi conducta. Yo sé que algunos se enojan conmigo porque ya me han reclamado: no, es que usted, mire, ¿por qué dice eso? Pero ¿qué quiere? ¿Que les siga diciendo mentiras? ¿O que les diga lo que la Biblia dice? Tal vez no le va a gustar, o tal vez se va a ir diciendo aleluya. Y no, tampoco es embriaguez. Pero mire, Jesús está en las bodas de Caná de Galilea y hace el milagro del vino. Juan capítulo 2 versículo 10 dice, póngale cuidado: cuando le llevaron el vino al maestresala, el maestresala dijo:
todo hombre pone primero el buen vino. Juan 2:10. Primero sirve el vino bueno. La Biblia dice, y cuando ya han tomado bastante, pero la Biblia también traduce, la Biblia la Biblia que no es las Américas, déjeme, se lo leo. No dice cuando han tomado bastante, sino dice, todo hombre pone primero el buen vino y cuando están satisfechos, ponen entonces lo que es peor. ¿Cuál es entonces el objetivo de beber? Póngale usted, en Israel toman vino. ¿Está satisfecho? Cuando alguien está satisfecho, mire, lo voy a decir así, cuando yo estaba estudiando eso me vino a la mente, ¿por qué la gente busca afuera de casa las cosas? ¿Por qué la mujer o el varón busca cariño fuera de casa? Porque en la casa no hay. Pero si en la casa está satisfecha o satisfecho, ¿quién comiendo bien en la casa va a McDonald's, hermano? Sí, sí. Entonces, la bendición de Dios no es beber. La bendición de Dios es que eso que beben ellos les satisfacía, no necesitaban emborracharse. Sí me estoy explicando, porque vea algo más. Mejor dejemos la comida y la bebida. Dice, os vestís, pero no os calentáis. Entonces me hice la pregunta, ¿cuál es la finalidad del vestido? ¿Lucir? No. A ver, ¿tú por qué te vistes? Para que te vean tus curvas y No, eso no es. La finalidad es que el cuerpo esté en una temperatura donde tú te sientas confortable. ¿Sí o no? Pero si te cubres y tienes frío y no te calientas, aunque pongas el calentón y no te calientas, aunque uses termo debajo y no te calientas, es porque no estás bendecido. Porque la bendición es que aunque tu pantalón sea ralo, Dios hace que te caliente tus piernas. Que aunque tu suéter sea, hermano, ralito, te calienta. Mire, por eso les dice ahí, pongamos otra vez ese verso, porque yo quiero llevarle a ese verso. El verso 6 dice, os vestís, pero no os calentáis. Entonces ahí estaba pasando algo sobrenatural. ¿Cómo es posible si me pongo mi buena chamarra y no me calienta? Me como, hermano, la nalga del toro, porque aquí así le sirven a uno, así, y no me satisface. Me tomo la botella de vino y no me... algo está... medita. ¿Por qué pasa eso? Ahora vamos al punto otra vez. Póngame por favor en la pantalla Ageo 1:6. Porque esta última frase tiene mucha aplicación a nosotros. Dice, y el que recibe salario en bolsa rota. Mire, versículo 7. No, regresa. Entonces ahí está mal. Ahí está, ya sabía que ahí estaba. Y el que recibe salario. ¿Cuántos recibimos salarios? Yo tengo mi salario. ¿Te alcanza o no te alcanza? Porque le voy a decir, mire, sembráis mucho
y cosecháis poco. Pero ¿por qué si me esfuerzo, trabajo duro? ¿Por qué no cosecho abundante? ¿Cómo? ¿Por qué no me satisfago? Bebo, ¿por qué no me siento satisfecho? Me cubro, ¿por qué no me caliento? ¿Por qué siento frío? Recibo mi salario, ¿por qué no me alcanza? Ahora vamos a la Biblia. En esta versión dice: el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Cuál es la finalidad del trabajo? Sino obtener lo suficiente para satisfacer las necesidades, cubrir los gastos de todo aquello que se necesita para la vida. Segundo de Corintios capítulo 9 verso 8. Segundo de Corintios capítulo 9 verso 8. Dice así. Déjenme que me eche un trago porque ya los noto un poquito serios, hermanos. Y que sea, que esté. Miren lo que dice 2 de Corintios capítulo 9 verso 8. Por favor, analícelo, porque Ageo dice: meditad, piensen, y Dios puede hacer. Y Dios puede hacer. ¿Y entonces por qué no lo hace? Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Entonces la pregunta es: si Dios puede hacerlo, ¿por qué no lo hacía? Dios puede hacer que toda gracia abunde. ¿Me estoy dando a entender? O sea, hermano, yo he vivido con un salario escaso. Y jamás me faltó nada. Y comía rico y dormía más rico. Yo no había entendido que la bendición de Dios no es ganar mucho o tener mucho, sino la bendición de Dios es que si yo siembro poco, cosecho mucho. Si como, me satisface. Si bebo, me siento satisfecho. Si me cubro, me caliento. Y si me pagan mi salario, me abunda. Así de sencillo. Hay gente que dice: no, yo no le puedo dar a Dios porque no me alcanza. Meditemos por qué no nos alcanza. Porque ahí dice: ¿o será que Dios tiene hijos predilectos y otros que dicen: no, que se friegue? No. Por eso es que Ageo dice: meditad. Llega el profeta al pueblo y les dice: mediten en sus caminos. Pónganse a pensar. Ahora, me llamó la atención que Dios les dio tiempo. Les mandó el primer mensaje y les dijo: mediten, piénsenlo. Es como cuando uno se le declara a su esposa o a su novia y uno le dice: mire, ¿quiere usted ser mi novia? Y ella le dice: voy a pensarlo. ¿Verdad? Pero ya saben lo que le van a decir a uno, pues le dice: voy a pensarlo. Y bueno, ¿y cuánto tiempo? Debe unos 15 días. Y esos 15 días está pensando. Le digo sí o le digo no. ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? No me quiere. Y Dios dice en Ageo: mediten. Fíjese que usted va a encontrar en el libro de Ageo hay una instrucción: mediten, piensen. Porque, hermano, aquí estamos delante de un Dios vivo. Y no puede ser que un Dios, el Dios verdadero, el Dios que da vida, el Dios que es dueño del oro y la plata, no pueda bendecirme. Dios quiere bendecirnos a todos. A todos.
Pero nos va a enseñar en el libro de Ageo cómo hago. Porque en el libro de Ageo, mire, en el capítulo 2, verso 19 dice, pero desde hoy. Entonces, ¿qué pasó? ¿Quieres saber qué pasó? Lea Ageo. Ahí está. Pero yo con todo gusto se lo desarrollo porque a mí me fascina esto. Entonces les dice, la pregunta aquí sería en el verso 6, ¿por qué pasa eso? Dios les hace el segundo llamado. Mire, vayamos al verso 6, al verso 7. Así dice el Señor de los ejércitos: considerad bien vuestros caminos. Y entonces les da una orden. Mire la orden que les da. Pongan el versículo 8 en la pantalla, por favor. Les dice: subid al monte, traed madera y reedificad el templo, para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. ¿Qué les dice? Trabajen en mi obra. Eso es lo que les dice. Dice, ahí está Israel, están bonitas sus casas artesonadas. Sí, me gustan, bravo, les dice el Señor a ellos. Y he visto sus banquetes, y he visto su ropa, y he visto su vino, pero ni les sacia, ni les calienta, y ni les sienten satisfacción a donde viven. Hermano, hay gente que va en un carro del año, enojado. Mire, viven en una mansión y no hay paz. Duermen en cama con colchón de agua y toda la noche sueñan que están naufragando, hermano. Pregunto, ¿te sustenta tu comida? ¿Te satisface tu sueño? ¿Te sientes confortable con tu ropa? O llegas al closet ahí, ay, no tengo nada que ponerme, y ese closet está hinchado de ropa. ¿Sabe qué me dijo mi esposa, aprovechando que no está hoy? Mira, me dijo, te voy a tirar ya toda esa ropa vieja que tenés. ¿Por qué? Le dije. Si a mí me gusta. A mí me gusta. No, me dijo, pero mira que hay unas cosas que están hasta destrotadas. Si esa es la moda ahora, le dije. Contigo, me dice, no, es que estás predicando y mira tus camisas. Pero me gusta. ¿Para qué me la va a tirar? Pero hay gente que no, es que no tengo que ponerme. Miren, zapatos, ay, no sé qué ponerme. Y hermano, tienen allí, mire que parece peiles, esa cosa, hermano. Nada les satisface. Pregunto, ¿te satisface manejar tu carro, hermano? Aunque sea esos carritos así, hermano. Aunque sea un Sentra, que se le entra el agua, se le entra el polvo, pero ahí vas tú feliz en tu Sentra, hermano. ¿O no te satisface? Porque quiero que entendamos, ¿qué es bendición? Bendición no es tener abundancia de todo. Bendición es que te sientas satisfecho. Bendición es que tú digas, gracias Señor por mi ropa, gracias por la comida, por el techo, gracias Señor porque tengo pantalones que ponerme. Es que, hermano amado, déjeme decirle algo. ¿Cuántas túnicas tuvo Jesús en su vida? Él podía. Si le entraban buenas ofrendas, el Judas se las clavaba, pero
Le entraban buenas ofrendas. Dice que la túnica de Jesús era sin costura. Quiere decir que creció con él. ¿Usted cree que Jesús no le decía, maestro, mira, ya la moda cambió, ya llegamos en tiempo de invierno, ya acá? Su túnica con él. ¿Qué nos estaba enseñando? Que la bendición no es estar cambiándonos a cada rato. La bendición es que lo que tienes te satisface. Sea mucho o sea poco, te satisface. Tu ropa tenga hoyos o no tenga hoyos, te satisface. Porque ahora no hay problema si tienen hoyos. Estás a la moda. Yo saco toda mi ropa rota así, a la moda, hermano. Y no pagué un dineral por esa ropa rota. Entonces le dice el Señor: subid al monte, traed madera, reedificad el templo para que me agrade de él y yo sea glorificado. Y aquí te voy a decir algo. ¿Quieres que Dios te bendiga? Involúcrate activamente en la obra del Señor. De corazón. Dile yo, mire, sí, Señor, ya no voy a pensar solo en mí. Ya no voy a pensar, Señor, en cómo voy a edificar un poco el cuerpo de Cristo. Tengo que estar activo en algo, en tu obra. Porque si sigo así, sin pichar, ni cachar, ni dejar batear, no me voy a satisfacer nunca. Qué interesante. Cuando yo leí eso, dice aquí la Biblia, versículo 9: esperáis mucho, pero he aquí hay poco. Y lo que traéis a casa yo lo aviento, lo disipo. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos: por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de vosotros corre a su casa. Por tanto, verso 10, por causa vuestra, fíjese, hermano, qué tremendo es esto. Por causa vuestra los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Y entonces yo dije: Señor amado, es culpa mía. Si estoy malo de la digestión, si no me caliento, si no me alcanza, es por culpa mía, Señor. No es culpa de Dios. Pero cuando yo me involucro, fíjese, voy a llevar a esto. ¿Qué le dijo Jesús a su madre y a su padre cuando le dijeron: te hemos buscado? Y Jesús dijo: ¿no sabías que en los negocios de mi Padre, ¿qué dice? Me conviene. Pregúntale al que está a tu lado: ¿qué estás haciendo por la obra de Dios? Porque si no estás involucrado, te conviene involucrarte. Vas a ver cómo las cosas pueden empezar a cambiar. Porque por esto dice, yo quiero pues tengo mucho más que decir aquí de todo esto, pero el domingo sigo. Pero el Señor cuando les habla, le dice: mediten. Hermano, ¿quién es la fuente de toda bendición? Mire, todos los que se han alejado de la comunión con Dios posiblemente van a tener buenos trabajos, van a tener dinero, van a tener casa. Le cuento, no la van a disfrutar. Porque tener dinero no es bendición. La bendición es disfrutar. Porque la Biblia dice que Dios da abundantemente para que lo disfrutemos, no para que lo tengamos ahí, el colchón, hermano, metido. Ay, sí, me lo van a robar. Ay, sí, hermano, tener dinero para eso, para estar angustiado, hermano. No duermes tranquilo porque la señora de noche se levanta a bolsearte. ¿Qué es eso?
Dios da abundantemente. ¿Pero para qué? Cuando tú te involucras en las cosas de Dios, Dios dice, te voy a bendecir. Mira, te va a satisfacer lo que tienes. Hasta vas a ver a tu peor es nada más guapo que nunca, hermano. No vas a sentar ahí, ay, fulano, no, porque tú estás satisfecho. Entonces, yo le digo, hay mucha gente, hermano, mucha gente que cree que la bendición de Dios es tener. Y yo conozco gente que tiene, que no está bendecida. Porque lo que tiene no le satisface. Pero conozco gente que tal vez no tenga mucho, pero que está bendecida. Porque lo poco que tienen les satisface. Su colchón les satisface. Su mesa les satisface. Es que no hay cosa más extraordinaria y más bella que sentirse satisfecho. Satisfecho. Vamos a decirle, Señor, yo quiero tu bendición. Yo no te pido tener ni que me des, no, sí que me bendigas. Que lo que tengo me satisfaga. Porque si lo que tienes no te satisface, es porque la bendición de Dios está ausente. Quizás el domingo siga con esto. Quizás, no sé. Usted quisiera decirle, Señor, yo le invito para que estudie Ageo y se dé cuenta qué hermosa realidad hay ahí de parte de Dios. Padre bueno, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque podemos adorarte en este lugar, acercarnos a ti, escuchar tu palabra, ser instruidos. Te doy gracias, Señor, porque nos das un lugar donde poder con libertad exponer tu palabra. Te doy gracias, Señor, por cada corazón que abre, cada oído que se abre, Señor, para escuchar tu voz. Te doy gracias, Señor, por tu bendición. La anhelamos, la deseamos cada día, Señor. Y esta noche, Padre, que hemos escuchado esta palabra de este libro tan maravilloso, permítenos meditar, danos esa sabiduría y esa gracia y ser bendecidos por ti, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre maravilloso de Cristo, que haya satisfacción en lo que hacemos y tenemos. Que haya satisfacción en lo que comemos y bebemos. Que haya satisfacción, Señor, y que tú hagas abundar lo mucho o lo poco que nos des. Escro bravacinte nama. Ehekaskita vaprono sende tamiashai. Padre Dios, gracias. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias, Señor, porque ella nos hace estar satisfechos, con aspiraciones, con anhelos y deseos, pero satisfechos, Señor. Oramos y te bendecimos con todo nuestro corazón, Señor. Agradecemos su amable sintonía. Si desea más información,
puede hacerlo escribiendo a la dirección que aparece en pantalla o visítenos vía internet a llamadafinal.com. De parte de los ministerios Llamada Final y nuestro apóstol Otto René Azurdia, deseamos que su vida sea llena de bendiciones. Y recuerde que estamos predicando el Evangelio con una llamada final.